Vamos con las noticias. Segundo bloque en BLM Noticias, la información. Guatemala está a punto del desborde social, dicen analistas, y las constantes manifestaciones son el reflejo del colapso de la mayoría de instituciones. Por ello es peligroso porque la paciencia también tiene un límite y el caos podría desencadenarse si no se atienden las demandas ciudadanas. Veamos el siguiente análisis. Manifestaciones como nunca en la historia del país. Violencia. Desfalcos. Corrupción. El país vive una etapa de caos y la solución no parece estar a la vuelta de la esquina. Sin embargo, hay iniciativas ciudadanas que aún intentan darle una oportunidad al país de la eterna primavera. Aunque la mayoría de los sectores inmersos en tratar de buscar soluciones son un tanto optimistas, hay quienes aseguran que si las fuerzas que tienen cooptado el Estado no ceden, el país se convertirá en algo peor y no habrá vuelta de hoja. La situación de una frustración ciudadana que sería grave para la democracia y por otro lado el riesgo de un desborde social. Trato de encontrar precedentes a la situación que atraviesa el país y la única forma de hacerlo es aquí, en la Hemeroteca Nacional. Lo más cercano a las manifestaciones de 2015 son las registradas en 1944, cuando 33 ciudadanos pidieron la renuncia del dictador Jorge Ubico y este salió por la puerta trasera, terminando así una etapa sombría en la historia del país. No obstante el precedente, a Otto Pérez Molina le han pedido la renuncia miles y miles de ciudadanos, pero ello no ha sido suficiente y para prueba, un botón. Usted juró sobre la Constitución cumplir y hacer cumplir las leyes. Dijo que si no lo hacía, que el pueblo se lo demandara. Hoy estamos aquí. Renuncie, incapaz. Pero ¿qué pasará si la situación continúa sin solución? En las publicaciones de periódicos como El Imparcial o El Diario de Centroamérica me pude dar cuenta que a lo largo de la historia ha habido levantamientos a consecuencia de la tiranía enquistada en el Estado. 22 ladinos muertos en Pachichía fue el resultado de un levantamiento de campesinos, y todo por el mal encauzamiento de las inconformidades, lo dice el periódico. Pero quizá lo más evidente y que tardó al menos 36 años dejando una estela de miles de muertos y desaparecidos, torturados y desplazados fue el conflicto armado interno. Hoy quizá no se den las mismas condiciones, quizá sean otras, pero el resultado puede ser un caos de proporciones apocalípticas. Ahora recuerdo que conozco a alguien que ha estado en contacto directo con las comunidades en el interior del país y que me puede explicar lo que piensan allí. Manuel Villacorta, lo visité y me asusta lo que plantea. Temo muchísimo que en un momento dado, al igual que en Brasil, pudieran haber movimientos urbanos de gente muy pobre que vive en los asentamientos, que pudiera recurrir a prácticas como por ejemplo la invasión de áreas comerciales, la toma de un supermercado, por decir, ¿no? En el momento que eso ocurra, en el momento que esta gente pobre se dé cuenta que tiene acceso a ciertos recursos materiales, aun cuando sea a través de la vía de una acción ilegal como sería esa, pero que es de sobrevivencia, yo creería que ese fenómeno se va a replicar y se va a repetir prácticamente en toda Guatemala, como en su momento fueron los linchamientos, por ejemplo, que es una desesperación social ante la falta de aplicación de justicia. Yo creo que la desesperación de los pueblos evidentemente provoca reacciones violentas. Yo creo entonces que Guatemala, el área urbana, también presenta niveles gravísimos de pobreza, y esos niveles de pobreza podrían viabilizar una violencia urbana, que obviamente tendría que ser tan o más peligrosa que una violencia provocada por la desesperación de las poblaciones que viven en el área rural. Y es que los padres de la patria, quienes tienen la obligación de conducir al país por la ruta correcta, pareciera que no les da la gana de hacerlo y tampoco que alguien más lo haga. En este momento están asumiendo una actitud hipócrita de mostrar una pretendida voluntad política de instalar las mesas, de abrir procesos de diálogo, cuando siempre lo han rechazado. Mientras el último sábado fue el 7º consecutivo en el que se realizan manifestaciones frente al Palacio Nacional y no hay señas que el descontento y la frustración encuentren la luz al final del túnel.